La iglesia es considerada un templo para hablar con Dios, llenarse espiritualmente o incluso conseguir la paz. O al menos eso era lo que pensaban los creyentes en una iglesia perteneciente a la comunidad afroamericana en Charleston, Estados Unidos, hasta que su tranquilidad fue alterada por un joven un poco perturbado que decidiría atacarlos. Hoy hablaremos sobre el joven Dylann Roof, mejor conocido como el asesino racista, así que acompáñame a conocer su historia. Dylann Storm Roof nació en Carolina del Sur, Estados Unidos. Hijo de Franklin Bennett, el cual se dedicaba a la carpintería, y Amelia Coles, que era una camarera. Ambos padres se divorciaron, pero tuvieron una reconciliación en el momento que nació el pequeño Dylann. Sin embargo, cuando Dylann tenía solamente 5 años de edad, su padre decide casarse con otra mujer llamada Paige Mann, alrededor de noviembre del año 1999. Sin embargo, este matrimonio también falló y se divorciaron solamente 10 años después, alegando que el hombre maltrataba física y verbalmente a la señora Paige. La familia de Dylann vivió principalmente en Carolina del Sur, a pesar de que en el año 2005 al año 2008 se mudaron a Florida. Dylann fue diagnosticado con un trastorno obsesivo. Con tan solo 9 años, el pequeño Dylann estuvo por alrededor de 7 escuelas diferentes y aparentemente dejó de asistir a la escuela en el año 2010 para luego dedicarse solamente a jugar videojuegos y consumir algunas drogas. Según su propia madrastra, Dylann y ella perdieron comunicación en cuanto se divorció del padre del pequeño. Cuando la hermanastra de Roof decide casarse, le envía una invitación al joven, el cual este nunca contestó y por supuesto tampoco asistió. Antes del ataque que cometió Dylann, él vivía de una manera alterna en casa de sus padres. Sin embargo, fue criado principalmente por su madrastra. Unos días previos al ataque, Dylann estuvo viviendo en la casa de un viejo amigo suyo de una de estas escuelas a las cuales asistió. Y como un dato curioso, uno de sus compañeros de clase mencionó en una entrevista que Dylann solía hacer chistes racistas y comentarios fuera de tono. Los primeros contactos de Dylann con la policía se dieron 2 meses antes del ataque y fueron 2 arrestos. El 2 de marzo del 2015, Dylann fue interrogado por un incidente que tuvo en un centro comercial en febrero de ese mismo año, donde incomodó a los empleados de una tienda cuando se acercó sospechosamente a preguntar cuál era su horario de trabajo, si su supervisor estaba presente y si las cámaras de seguridad grababan en todo momento. Esto naturalmente los alertó y ocasionó que llamaran a la policía para reportar este extraño comportamiento. En el momento del interrogatorio de Dylann encontraron una botella de Suboxone. Estos son unos narcóticos utilizados como tratamientos a base de opio y que tienen efectos parecidos a drogas. Acá Dylann fue arrestado por posesión de drogas y también se le prohibió el acceso al centro comercial por al menos 1 año, pero posteriormente esta prohibición se extendió a 3 años más. Esto después de que le detuvieran el 26 de abril cuando ingresó en el centro comercial sin motivo alguno y por lo tanto se consideró que era de riesgo. El 13 de marzo del año 2015, Dylann fue investigado debido a que un policía divisó su automóvil estacionado cerca en un parque en el centro de Columbia. El policía en ese momento llama a un colega para investigarlo. Y en el momento que se hizo la búsqueda del automóvil de Dylann, se encontraron varias armas e incluso se enteraron de que Dylann estaba por comprar muchas más. Sin embargo, no pudieron presentar cargos en contra del joven porque no es ilegal la posesión de armas en Carolina del Sur. El autor de esta masacre es sumamente interesante debido a que fue calificado con una inteligencia muy brillante. Tiene un coeficiente intelectual general de 125, lo cual lo coloca en el rango de superdotado.
Una tarde cálida del 17 de junio del año 2015 tuvo lugar una de las masacres más notables en toda la historia de Estados Unidos, en la Iglesia Episcopal Africana Metodista Emmanuel en el centro de Charleston, Estados Unidos. Esta iglesia tiene una particularidad especial debido a que es uno de los templos más antiguos en todo Estados Unidos y además desarrolló un papel muy importante en materia de derechos civiles. Esa tarde Dylan ingresó a la iglesia con una idea confusa en su cabeza y aún estaba dudando de si cometerlo o no. En ese momento los feligreses estaban en una rutina del estudio de la Biblia. Dylan al ingresar solicita sentarse justo al lado del pastor de la iglesia y allí estuvo escuchando la palabra de Dios por al menos 45 minutos, donde entre chistes que decía el mismo pastor se le vio a Dylan un poco sonriente y además participaba activamente. Según las palabras del propio Dylan, ya estaba arrepentido y no quería cometer ese crimen, debido a que admitió haber recibido un buen trato por parte de todos los presentes. Sin embargo, el joven de solamente 21 años de edad decidió sacar el arma que escondía en su riñonera. Justo en ese momento todos estaban tomados de la mano y tenían los ojos cerrados mientras oraban a su Dios. Y así, fríamente, Dylan decidió comenzar a disparar. Según las palabras de uno de los sobrevivientes, dijo lo siguiente: escuché un sonido estruendoso y pensé que el transformador eléctrico se había explotado. Lo siguiente que vi fueron balas volando por todas partes. En este ataque Dylan se cobró 9 vidas, entre los cuales estaba el mismo pastor. Además, 2 personas resultaron heridas y sobrevivieron porque fingieron estar muertas. Y luego, el joven decidió salir tranquilamente como si nada pasara, dejando atrás una estela de sangre y tristeza. Tanto su entrada como su salida quedaron registradas en las cámaras de seguridad que se encontraban justo en la entrada principal. Se sospecha que la motivación de la catástrofe fue el racismo, porque en más de una ocasión se le escuchó a Dylan decir muchos comentarios respecto a que los negros ya estaban dominando el mundo y que alguien tenía que parar con eso. A varios de sus amigos le comentaba que él estaba de acuerdo con la segregación racial y que tenía la firme idea de iniciar una guerra civil de negros contra blancos. Sin embargo, uno de sus amigos comentó que él no creía que Dylan tenía como objetivo principal esta iglesia, sino más bien la escuela secundaria donde estudió. Lo curioso del asunto es que Dylan tenía un amigo afroamericano, el cual comentó que no recordaba ni siquiera un solo instante donde Dylan insinuara algo racista. Simplemente era como si se tratara de otra persona. Aún así, sí lo escuchó hablar sobre sus deseos de iniciar una matanza en su escuela secundaria. El ataque fue tratado como un crimen por odio y así fueron llamados los agentes del FBI para que iniciaran la investigación en contra del joven Dylan y por supuesto su búsqueda y captura. A las 10:44 de la mañana del día siguiente, finalmente Dylan fue capturado en una parada de tráfico en Shelby, Carolina del Norte, nada más y nada menos que a 394 kilómetros de donde ocurrieron los hechos. Y es que fue reportado por la llamada de una señora que lo divisó cuando estaba en su automóvil Hyundai Elantra de color negro y con placas de Carolina del Sur. Además, llevaba 3 banderas de los Estados Confederados de Estados Unidos. Según las palabras de esta señora, no estaba muy segura al momento de verlo de si se trataba o no del joven Dylan, hasta que ese cabello particular en forma de tazón la llevó a determinarse por llamar a la policía para poder reportarlo. Al momento que fue detenido, Dylan se le encontró un arma en su automóvil. Sin embargo, no se supo si fue la utilizada en la catástrofe o no. E incluso la hermanastra de Dylan llamó a la policía para reportarlo en cuanto vio las fotografías del joven en las noticias.
Cuando Dylan fue detenido y posteriormente interrogado, mencionó que en ese momento se dirigía a Tennessee, Estados Unidos, y posteriormente en la investigación se pudo determinar que Dylan había planeado toda esta masacre por lo menos 6 meses anteriores y que había investigado mucho sobre la historia de este templo. En la tarde del 18 de junio, Dylan fue trasladado al centro de detención del sheriff en North Charleston, donde recibiría una orden de extradición. Y lo curioso de este asunto es que su celda era contigua con el ex policía Michael Slayer, el cual fue acusado de asesinato en primer grado como el responsable del tiroteo del afroamericano Walter Scott, cuya muerte por supuesto creó muchas tensiones raciales. El 19 de junio Dylan recibió 9 cargos por asesinato y 1 por porte de armas, y su primera aparición ante el tribunal de Charleston fue por medio de una videoconferencia. Durante la etapa de la audiencia de fianza, tanto amigos como familiares de las víctimas y de los sobrevivientes dirigieron sus palabras a Dylan, donde entre otras cosas decían que le perdonaban y que incluso estaban orando por su alma. El juez que llevaba este caso se vio envuelto en varias controversias, pero especialmente el fallo, debido a que ordenó indemnizar a los familiares de las víctimas con tan solo $1 millón y solamente por el cargo de posesión de armas, y ninguna respecto a los 9 cargos de asesinato. El martes 10 de enero del año 2017, Dylan Roof fue condenado a pena de muerte por parte de un jurado federal compuesto por 10 mujeres y 2 hombres. Todo esto debido a la masacre ocurrida en la iglesia Emmanuel, y esta sentencia fue ratificada por el mismo juez que llevaba el caso. Antes de la deliberación del jurado, el mismo Dylan mencionó que simplemente sentía que debía hacerlo. 2 años después, Dylan Roof se declaró culpable de los 9 cargos de asesinato en primer grado por la masacre ocurrida en la iglesia Emmanuel. Por consecuencia y a base de esta declaración, Dylan recibió una cadena perpetua sin libertad condicional y actualmente se encuentra en una prisión en Indiana. Sin duda alguna, es una prueba más de los límites que algunas personas son capaces de romper. Si te gustó este video, no olvides dejar un like y por favor suscríbete, así que nos vemos en un próximo video.